Pero le vamos a consultar al doctor Carlos Caro, abogado penalista, cómo empezar a analizar el tema de Trujillo. Doctor, bienvenido y gracias. Gracias por la invitación, buenos días. Gracias por estar aquí y sobre todo cuando vemos que el tema es tan complejo, se habla desde analizar el expediente técnico, si había un drenaje, por ejemplo, para agua en tiempo de lluvias, luego ver licencia de funcionamiento, licencia de obra, ingenieros a cargo, qué hizo la municipalidad, entre tantos actores. ¿Por dónde empezar? Sí, este es un caso que tiene un cierto grado de complejidad porque el punto de partida es técnico, ¿no? ¿Cuál es la causa del desplome? Y ahí tenemos muchas opciones, ¿no? Tenemos la opción de la causa de origen, cuando esto se construyó en el año 2017, lo que nos pone a la vez ante dos posibilidades. Uno, que la ingeniería, la estructura, haya estado mal hecha, o la segunda es que, estando bien hecha en planos, la ejecución ha sido inadecuada, no se usaba el material correspondiente. Entonces, eso nos pondría ante un supuesto en el cual habría que investigar a las autoridades que han dado las licencias, validaciones y autorizaciones en su momento, a quien ha estado a cargo de la supervisión y también a los que han estado a cargo de la construcción, porque que hayan tres errores entre constructor, supervisor y las autoridades que validan estos planos y la ejecución, es algo que sería bastante más que casualidad, ¿no? Que puede entonces llevar muchos años de investigación si vamos hasta el origen del expediente técnico. Pero el detalle es de que esto es algo que se puede hacer con relativa velocidad si es que existe la voluntad, ¿no? Trujillo no es una plaza que se caracterice por haber manejado megacasos. Este es un caso grande. Consecuentemente, desde mi punto de vista, debería haber una fiscalía ad hoc dedicada única y exclusivamente para este caso, por lo menos en la etapa preliminar y preparatoria de ser el caso. A dedicación exclusiva, con tantas víctimas, con tantos agraviados y con un tema técnico de por medio. Y acá la labor pericial es fundamental. La fiscalía lo que tiene que hacer es recabar el expediente técnico y todas sus modificaciones y mandar a hacer una pericia con participación de las partes, desde luego, que pueden presentar a sus peritos de parte para que acompañen en el procedimiento y en un plazo, en la práctica una pericia puede durar años, pero cuando hay voluntad, cuando hay dedicación exclusiva, esto es algo que se puede zanjar en 60 o 90 días, no más, ¿no? Para tener por lo menos una hipótesis, ¿no? No sé, desde el caso Utopía, ¿no? Usted hace referencia también en otras publicaciones, lo veía, pero tenemos tantos, el puente de Chancay ahorita, con una tragedia y tantas situaciones que nos llevan a pensar que nunca hay responsables. Ayer el presidente del Consejo de Ministros era muy enfático al decir, aquí el responsable político es el alcalde de Trujillo. Ojo que no dijo lo propio con el ministro de Transportes cuando se habló del puente de Chancay y se le hacía esa pregunta. Pero la municipalidad, ¿qué responsabilidad civil tiene en este caso o penal? Teniendo en cuenta que el hecho pudo haber sido precedente, un problema de estructura desde el año 2017, o la otra opción que no había mencionado todavía, que es que sea una causal sobreviniente. Se ha hablado, por ejemplo, de las lluvias, la acumulación de agua que ha vencido, las estructuras, la resistencia del material, o una mezcla de ambos, algo de origen y algo sobreviniente. Cuando determinemos esa causa, vamos a tener que ir directamente sobre quienes han validado estas operaciones. Es decir, si vamos a hablar de autoridades municipales, obviamente no es el alcalde, ni el del 2017 ni el de ahora, porque ellos son la autoridad política y no hay responsabilidad política del alcalde. Eso hay en el Congreso para efecto del presidente del Consejo de Ministros, un congresista, un ministro tiene responsabilidad política. El alcalde no hay un mecanismo de responsabilidad política para un alcalde. Pero sí hay funcionarios que han estado a cargo de fiscalización y han estado a cargo de lo que es licencia de obras. Ellos son los que tendrían en primera instancia que explicar, no digo responder penalmente, explicar cómo se han dado todas estas autorizaciones a lo largo del tiempo. ¿Quién tiene que ahondar en la normativa vigente? Porque mucho se ha dicho en estas últimas horas que desde el 2018 se relajan un poco los parámetros, menos ingenieros fiscalizando, con menos rigor, ya no necesitan tener 10 años de experiencia, sino 5. Y también la normativa habría permitido, pues, que estas modificaciones, observaciones se realicen sobre la marcha y ya no determinando el cierre del establecimiento. Digamos, un decreto, una normativa que viene desde la PCM, ¿habría condicionado esta situación? Podría, pero también podría significar para efectos del negocio una carga burocrática. Y me explico, ¿no? Vamos a partir de un principio, ¿no? Nadie conoce mejor su casa que el que está administrando su casa, no digo el dueño. Es decir, si hay un centro comercial que regenta, que conduce o administra un establecimiento, una edificación,
quien debe de conocerlo en primera instancia es quien administra el centro comercial. Yo conozco mi casa, usted conoce la suya, y uno sabe más o menos qué defectos tiene. O sea, los dueños de Real Plaza. Dueños o administradores, porque como hay estructuras empresariales, no sabemos en este momento quién estaba a cargo de la administración. Hay malls que son administrados por empresas que se dedican exclusivamente a eso, como los edificios. Entonces hay que conocer cómo es la estructura empresarial. Pero en cualquier caso, ¿no? Una vez que eso se tenga claro, hay que ver si dentro de lo que son las inspecciones internas ya que realiza el propio centro comercial, han habido alertas, red flag, banderas rojas en relación a esta posibilidad, a que se pudiera haber desplomado el techo si había un problema de estructura, porque una cosa es la construcción, y si hay un defecto de construcción puede ser un vicio oculto que no se conozca a lo largo del tiempo, y por más de que uno haga las inspecciones superficiales, porque son visuales, oculares, nada más. Oculares, claro, eso es algo que no se va a notar, pero si es un defecto de estructura, eso es algo que en principio tendrían que conocer los municipales de la época, el constructor, y eventualmente quien recibe o da la conformidad de obra. Por eso digo, acá se requiere todavía copiar mucha información para efectos de tener una vía penal abierta, ¿no? Conocer la causa, conocer el momento en que esa causa ha podido originar este resultado, por más que haya sido a largo plazo, y por otro lado establecer quienes, según esos momentos, han tenido competencia o deberes de fiscalización o supervisión o prevención. ¿Cree que hay corrupción en medio de todo esto? Bueno, eso es algo que nunca se puede negar, eso es algo que lamentablemente en el Perú siempre se puede poner sobre la mesa, pero también puede ser que no haya habido corrupción, sino tal vez negligencia. Es decir, pero es parte de la corrupción, claro, ¿no? Bueno, en cierto modo hasta el robo sí, de ¿no? material, O sea, porque usted claro. nos decía, puede venir la falla porque se da la indicación que se utilice cierto material, cantidad de fierros, vigas, cemento, tipo de ladrillo, pero se hace una modificación en aras de generar un ahorro, un desvío de fondos, y luego estamos lamentando las consecuencias. Sí, claro, esa posibilidad siempre va a estar presente, desde luego, y yo creo que en un supuesto de esa naturaleza, que todavía no sabemos si estaremos o no en él, ya el hecho dejaría de ser imprudente o culposo, si no pasaría muy una cuestión dolosa. Es como una persona que maneja 100 kilómetros por hora en una vía peatonal, en una vía donde hay niños, y uno dice, no, es que yo soy buen piloto y voy a frenar en 100. Imposible, eso ya no es culpa, eso es dolo. En el caso Utopía, la imputación al final no fue por culpa, sino fue por hecho doloso, porque había tantas infracciones de seguridad que esto ya no podía ser una tragedia considerado como un accidente, sino como un hecho doloso. Doctor, las familias están transitando por mucho dolor. Ni qué decir los que han perdido a uno o más miembros de su familia, sus seres queridos, pero también en aquellos que van a quedar con una secuela que todavía no sabemos. Se habla de un joven al que se le ha tenido que amputar una pierna, y hay niños en estado crítico o niños hospitalizados, por lo menos es lo que sabemos. Las familiares deberían interponer una acción ¿contra quién para resarcir algún tipo de daño? Sí, a ver, en primera instancia, la litigación debería de ser el último paso. Si las familias requieren una indemnización justa, relativamente rápida, eso es algo que deberían hacerlo en la vía de la negociación. Con el centro comercial, desde luego. El centro comercial, me imagino que como todo centro comercial, está sujeto a seguros, y cuando pasan este tipo de eventos desastrosos, lamentables, acuden a la vez a los reaseguros. Así pasó en el caso del Jockey Plaza en su momento. ¿Se activa el seguro y se acabó? No. Claro, se activa el seguro, reaseguro, luego vienen los ajustadores para ver cuál es el daño sufrido por cada una de las personas. No todos han perdido lo mismo, lamentablemente, siendo todo esto una pérdida, desde luego, inaceptable. Pero una vez que eso se determina, se busca una solución igualitaria para todos. Porque o sea, ¿tienen que intervenir de manera individual o colectiva? Yo recomiendo que sea en colectivo para que haya soluciones igualitarias, porque de lo contrario, una aseguradora, por ejemplo, conforme a sus prácticas de mercado, porque es un tema finalmente de mercado, puede buscar siempre pagar lo menos con las personas que acepten menos y pagar más con quienes pidan más, ¿no? Entonces, para buscar una situación más o menos uniforme, lo mejor es que tengan una sola vía de negociación. Ojalá que lo puedan hacer, pero al margen del dinero, porque esto no se soluciona con dinero, el daño ya está hecho, nadie le devuelve la vida a un ser querido. Este sentimiento de justicia, el que se encuentre un responsable, por eso, va por otra vía, ya no va por la vía de la póliza. Exactamente, la vía de la reparación es la vía, digamos, de resarcimiento a las víctimas hasta donde se pueda, como usted bien ha dicho, porque la vía es irreparable, y esa es la vía civil. La vía penal es la que tiene que gatillarse en su momento, una vez que se establezcan todas estas cuestiones que hoy en día son, digamos, desconocidas, un poco oscuras por falta de información, ¿no?
Entonces, la vía penal va a tardar. Una investigación preliminar o preparatoria pueden durar 1 año, año y medio, en caso de delitos complejos, y luego de eso podría recién estarse entrando a una etapa intermedia, es decir, con mucha velocidad. No vamos a ver un juicio acá hasta en 3 o 4 años, juicio oral, ¿no? Es decir, a los posibles responsables sentados frente a la justicia, pero ese es para la vía penal. Exacto. La idea es que la vía civil vaya rápido y qué mejor que una negociación, porque si van a entablar demandas civiles, eso puede tardar 10 años, ¿no? Muy bien. Y doctor, ¿y no hay forma de que se active nuevamente el negocio, el comercio en el Real Plaza? De alguna forma también se pedía. La bandera verde la tienen que dar las autoridades y la propia entidad, no cargo de la administración, tiene que garantizar absolutamente las condiciones de seguridad para este lugar. Doctor Carlos Caro, muy amable. Muchas gracias. Gracias por estos alcances y sobre todo nos quedamos con eso, ¿no? Sería bueno tener un equipo ad hoc, a ver si esto tiene celeridad. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.